Buen día, bienvenidos a Postdata, es martes 20 de enero, le tenemos las noticias. La Alianza de Asociaciones Ganaderas Libres de Michoacán confirmó la presencia del gusano barrenador en el estado. Representantes precisaron que ya son 5 casos diagnosticados de manera oficial por el Servicio de Sanidad Nacional en la entidad y en el país suman 8 estados con este problema. Cerca de 1,800 trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado realizaron este lunes paro de brazos caídos ante la falta de pago de la primera quincena del año. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya responsabilizó directamente al IMSS Bienestar del retraso en el pago de la nómina. Explicó que se hicieron las gestiones en tiempo y forma, pero no hubo respuesta. Más tarde, la Secretaría de Salud de Michoacán informó que el gobierno estatal dispersó el pago a más de 2,800 trabajadores del IMSS Bienestar, en espera de que la Federación libere los recursos que ya se gestionaron. Buen día, gracias por estar con nosotros, qué gusto saludarle en esta mañana de martes 20 de enero. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Les recuerdo que somos Postdata. Hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Ya listos también en plataforma Facebook, allá nos encuentra como postdata.news. Y un saludo a usted que nos sigue a través de Radio Tele en punto de las 8 de la mañana en la retransmisión en el canal 8 de su telecable. Bienvenidos todos, una mañana agradable. En este momento en Morelia estamos ya a 10 grados. Menos frío ya que ayer estábamos arrancando, recordar usted, a 8 grados, en este momento ya estamos a 10, menos intenso también se siente, gracias a que ahora no hace tanto viento, y bueno, pues nos dice además el meteorológico que va a ser un día nublado, hay posibilidad de lluvias por ahí de las 6, 7 de la tarde para que usted lo tenga en cuenta. La temperatura máxima que vamos a tener hoy, 20 grados, para que usted esté prevenido. Y vámonos con las noticias. Mire, la Alianza de Asociaciones Ganaderas Libres de Michoacán confirmó la presencia del gusano barrenador en el estado. Representantes precisaron que ya son 5 casos diagnosticados de manera oficial por el Servicio de Sanidad Nacional de la Salud y en el país son ya 8 estados con presencia del gusano barrenador. La Alianza de Asociaciones Ganaderas Libres de Michoacán confirmó la presencia del gusano barrenador en el estado, con 5 casos diagnosticados oficialmente por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. El primer registro se dio en el municipio de Madero, tras la movilización de un animal proveniente de Tacámbaro, dio a conocer Jorge Arturo Arana Sandoval, presidente de la Alianza. Hoy en Michoacán tenemos 5 casos ya confirmados ante el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de gusano barrenador del ganado. El gusano barrenador ya está en Michoacán. Empezó primero en el municipio de Madero, que está aquí nuestro presidente, están acá los funcionarios estatales también invitados. Por su parte, Javier Rivera Calderón, secretario de la Alianza de Asociaciones Ganaderas Libres de Michoacán, detalló que el gusano barrenador ya afecta a 8 estados del país debido a la falta de control zoosanitario en el ingreso de cabezas de ganado provenientes de países de América Central y Sudamérica. La verdad es que nos dicen los presidentes de nuestras asociaciones ganaderas allá en Tabasco, en Veracruz, en Chiapas, que son más de 800,000 cabezas de ganado las que están entrando al país, sin ningún control zoosanitario. Ante esta situación, exigieron al gobierno estatal y federal reforzar la vigilancia sanitaria en los puntos de control interno en Michoacán y aumentar la presencia de médicos veterinarios en el campo de la entidad. Desde aquí lanzamos la voz para que el gobierno federal y estatal se coordinen primero y se inyecte más recurso económico. Necesitamos más médicas y médicos veterinarios que estén en el campo, que estén apoyando a nuestras ganaderas y nuestros ganaderos. Y a la menor sospecha de infestaciones por larvas de gusano, hacer la notificación. Aunque la presencia del gusano barrenador no implica cuarentena ni restricción de movilización de productos, los ganaderos insistieron en que es indispensable aplicar
aplicar tratamientos inmediatos para curar a los animales y evitar la propagación de la plaga transmitida por una mosca que se adhiere a las heridas de los bovinos. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Al menos 1,800 trabajadores del sector salud de Michoacán que pertenecen al régimen IMSS Bienestar ayer manifestaron que seguían a la espera del pago de sus salarios correspondientes a la primera quincena de enero. De acuerdo con la secretaria del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de la Secretaría de Salud, de nombre general Lázaro Cárdenas, Guadalupe Pichardo Escobedo, señaló que las autoridades de la Secretaría de Salud del Estado no realizaron la gestión correspondiente ante la Federación para que los trabajadores recibieran su nómina en tiempo y forma. En este sentido es que los agremiados tomaron la decisión de realizar un paro de brazos caídos, mismo que mantuvieron ayer lunes, tratando de afectar, dicen ellos, lo menos posible las áreas médicas. Comentó también que la misma acción decidió el Sindicato Nacional de Trabajadores y Profesionales de la Salud al frente de Josefina Molina Ponce. Así la situación en este esquema del régimen IMSS Bienestar que les retrasó la quincena a los trabajadores. Al respecto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya responsabilizó directamente al IMSS Bienestar del retraso en el pago de la nómina. Explicó que las gestiones se hicieron en tiempo y forma, pero no hubo respuesta de este programa federal. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya atribuyó al director general del IMSS Bienestar, Alejandro Schwartz Pérez, la responsabilidad por el retraso en el pago de la primera quincena del año a los trabajadores de ese nuevo sistema, al recordar que está en proceso de transición de los servicios de salud y su administración hizo en tiempo la gestión de recursos para la nómina. Precisó que el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, envió los oficios correspondientes desde el inicio de año, por lo que deslindó a su administración de cualquier incumplimiento que haya derivado en esa problemática. Nosotros desde el inicio del año, el doctor Elías Ibarra envió los oficios, los documentos pertinentes al IMSS Bienestar, al doctor Alejandro Schwartz, director general del IMSS Bienestar a nivel nacional, porque ustedes recordarán que pues, hay una transición donde el IMSS Bienestar toma el control de los servicios de salud del Estado y es un tema 100% que tiene que ver con el IMSS Bienestar en la Ciudad de México. No tiene nada que ver aquí Secretaría de Salud, no hay pendientes con Secretaría de Salud. No, es un tema del IMSS Bienestar a nivel nacional. El mandatario estatal aclaró, no obstante, que su administración realiza las gestiones correspondientes ante la dependencia federal y en específico ante su director general. Sin dar a conocer los datos, aseguró que en los documentos donde se realizó la gestión se estableció el número de trabajadores y el monto que se requiere, por lo que están en espera de una respuesta. ¿Y dentro de esas gestiones hay un monto específico? Sí, por supuesto. Viene detallado la gestión, detallado el número de personal de salud que el IMSS Bienestar debe cubrir sus salarios. Por supuesto que sí. Sí, no, pues no es un oficio así de hola, ¿cómo estás? No, es un oficio donde viene detallado toda la situación de este tema y lo vuelvo a repetir, es un tema y responsabilidad del IMSS. Ramírez Bedoya rechazó considerar complicada la transición de los servicios de salud al IMSS Bienestar, al señalar que es un tema que debe atender la dependencia federal. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Más tarde, la Secretaría de Salud de Michoacán informó que ante el desfase en el pago de la quincena de 2,829 trabajadores y trabajadores del IMSS Bienestar, el gobernador instruyó se dispusiera del recurso estatal para asegurar que el personal de salud reciba su quincena. Explicó que el pago fue dispersado en el transcurso del día, por lo que las y los trabajadores verán reflejado su salario en sus cuentas bancarias
o debieron verlo ya ayer mismo. Asimismo, Alfredo Ramírez envió formalmente la solicitud de recursos al director general IMSS Bienestar, Alejandro Suárez Pérez, con el fin de agilizar la llegada de los fondos correspondientes y evitar cualquier afectación a la operatividad de los hospitales y centros de salud en la entidad. Bueno, pues ahí quedó esta situación, retraso en la quincena, no tendría por qué darse. Se supone que si el gobierno federal está encabezando este régimen del IMSS Bienestar, estas transiciones que han estado haciendo en el sector salud, que pues no terminan de arreglar absolutamente nada, que siguen los problemas, que sigue el desabasto, que sigue la ausencia de pagos de manera puntual, que sigue el desabasto de medicamentos. Toda esta problemática sigue sin recomponerse. Ha sido una desgracia, como ya todos sabemos, desde que asumió el mandato presidencial Andrés Manuel López Obrador, que destruyó el Seguro Popular, se inventó otro esquema, lo volvió a echar para abajo y se volvió a inventar otro, y bueno, ha sido una desgracia lo que han hecho estos gobiernos de Morena en el sector salud, que siguen sin arreglarlos y que ahora se presentó este nuevo asunto. No tendría por qué darse, tendrían que pagar las quincenas, tendría que estar previsto, pero pues es un ejemplo más de esta ausencia de empatía y eso que se dicen humanistas estos de Morena. ¿Qué le parece? Y mire, el secretario de Finanzas, Luis Navarro García, anunció que durante los primeros 16 días del año ya se registra un incremento del 20% en los trámites del refrendo vehicular, 72% de los cuales se han realizado vía digital y el resto en ventanilla. Aclaró que hasta el momento ningún trabajador ha sido desplazado. Un incremento del 20% en el pago del refrendo vehicular en los primeros 16 días del año, reportó el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García. Informó que se contabilizan 272.725 trámites en todo Michoacán, con una recaudación superior a los 290 millones de pesos. Resaltó que el 72% de los refrendos se pagaron vía digital y 28% en ventanilla, en una tendencia que consideró en incremento a partir de que arrancó esta administración y se implementó el nuevo esquema de cobro. Precisó que todavía en 2019, en el anterior gobierno, se pagaron 732,000 refrendos en todo el año, pero durante 2025 sumaron 1,782,000 pagos, de los cuales poco más de 1,104,000 fueron de manera digital y 676,000 en ventanilla, lo que a su decir es muestra de que el personal en caja no ha sido desplazado y sigue teniendo mucho trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final la gente que trabaja en nuestras cajas de recaudación sigue teniendo trabajo, porque por ahí se ha dicho que se les ha desplazado con todo el tema del gobierno digital y no, aquí está claramente que no. Sigue habiendo trabajo para nuestra gente que está en las receptorías, en las cajas, pero hoy más michoacanos están pagando su refrendo, están pagando más sus impuestos, porque les damos esa alternativa de pagarlo de manera digital. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aclaró que el nuevo esquema de pago no implicó el despido de ningún trabajador estatal. Explicó que las receptorías de renta siguen siendo fundamentales para que los ciudadanos acudan a realizar los pagos, solo que no pueden hacerlo en efectivo. Calculó que con los mecanismos arcaicos de cobro que se tenían antes, solo se cobraban alrededor de 700,000 refrendos en todo el año y ahora se logran más de 1,700,000. No se ha despedido, no se le ha quitado el trabajo a nadie. Las receptorías de renta siguen siendo fundamentales para la Secretaría de Finanzas, para asesorar y atender al contribuyente, pero ahora el gobierno ya no recibe pagos en efectivo. ¿Sí? ¿Cómo pagan ahí? En las receptorías de rentas, pues con tarjeta, o ahí se genera también la orden de pago que se hace en un banco para pagar en el banco. Entonces, pero siguen la operación al 100% de las ventanillas del gobierno del estado. De igual forma, afirmó que el pago digital facilitó a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones, sin terrorismo fiscal ni ningún otro esquema de persecución. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García.
A partir de este 15 de enero se abrió la primera ventanilla para que los ayuntamientos puedan acceder a recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para la infraestructura de los servicios públicos municipales, que este año dispone de cerca de 1,500 millones de pesos. El gobernador explicó que este año se dará prioridad a obras de infraestructura para la prestación de servicios básicos. Sí, pero ya está abierta la ventanilla, como siempre, para apoyar, respaldar la obra pública en los municipios, sobre todo es obra pública social, de infraestructura, sobre todo hídrica, del agua, alcantarillado, drenaje, también alumbrado público, lo que tiene que ver con asfalto, con pavimentación de calles en los municipios. La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladys Butanda Macías, informó que el 31 de enero se proyecta abrir a la circulación la ampliación de la avenida Amalia Solórzano en su conexión con Juan Pablo II en Morelia. Ya registra, dijo, un avance del 95%. Explicó que el recorrido de más de 4 kilómetros se realizará en 8 minutos, con lo que se beneficiará a 85 colonias y 35 escuelas de la capital. Prácticamente ya estamos listos para inaugurar este 31 de enero. Están todos invitados en presencia de nuestro gobernador. Son más de 4 kilómetros que se intervinieron con el concreto MR45. Este concreto pues está hecho para soportar tráfico pesado y prolongar la vida útil de la vialidad, y además pues garantiza condiciones dignas para el tránsito vehicular. El beneficio pues no solamente es para las colonias que tenemos en la zona, también más de 35 escuelas se benefician. 86 colonias, que también pues prácticamente esta parte estaba segregada, era la parte de atrás de los fraccionamientos, ahora ya queda totalmente conectada, y en 8 minutos, gobernador, recorremos esta vialidad que conectará al sur de Morelia. Esto quiere decir que redujimos hasta en un 61% el tiempo de traslado. Bueno, pues ahí esta avenida que ya quedará su ampliación y que va a llegar hasta la Juan Pablo II, que comunica prácticamente con la tenencia Morelos, y que pues sí, si usted observa, pasa por acá, por esta parte del sur, por la Amalia Solórzano, pues ya se puede apreciar esta vialidad, está casi terminada. En el caso estricto de la Juan Pablo II, si a usted le toca transitarla, bueno, hay que poner ya cierto cuidado ahí en lo que era esta vialidad que entroncaba también con la Juan Pablo II y que ahora se está haciendo pues una glorieta. Si usted va rumbo a Juan Pablo II, bueno, pues un poco antes de llegar se va a encontrar con otra glorieta ya que está prácticamente terminándose, y que pues ahí arranca esta nueva vialidad para que usted evite subir hasta Juan Pablo II. Digamos, si va hacia la Amalia, pues ahora podrá cortar por esta nueva vialidad que ya se está terminando y que pues va a agilizar, esperemos, el tráfico vehicular, que ya tiene una carga importante, esta vialidad de la Juan Pablo II y la que comunica al Tecnológico de Monterrey, bueno, lo que era el Tecnológico de Monterrey, y que pues tiene una gran carga vehicular. Veremos qué tanto ayuda. Seguramente importante el desahogo que se logrará con estas vialidades. La parte de la Amalia Solórzano hacia Tenencia Morelos, una obra que realizó que está por terminar el gobierno estatal, y la que comunica de la Amalia Solórzano hacia Juan Pablo II es una vialidad que está terminando el Ayuntamiento de Morelia. Cada quien hizo ahí una parte y está ya al 95%. En 10 días, dice la secretaria Gladys Butanda, se pondrá en marcha. En otros asuntos, luego de que el Papa León XIV, como ayer ya le anunciábamos aquí, le informamos, aceptó la renuncia del arzobispo Carlos Garfias Merlo, su sucesor José Armando Álvarez Cano asumirá la responsabilidad de manera oficial el próximo 30 de enero.
Este 19 de enero de 2026, el Papa León XIV anunció oficialmente la aceptación de la renuncia de Carlos Garfias Merlos como arzobispo de Morelia y al mismo tiempo designó a Monseñor José Armando Álvarez Cano como el nuevo titular de la arquidiócesis. Garfias Merlos, ahora arzobispo emérito, informó que el Vaticano aceptó su renuncia al cargo clerical. A todo el pueblo de Dios, les saludo a todos con mucho afecto y agradecido por estar pendientes del proceso de renuncia canónica y aceptación de la misma por parte de las autoridades vaticanas. Les comunico que hoy, 19 de enero del 2026, al mediodía tiempo de Roma, se hizo oficial la comunicación de la aceptación de la renuncia por parte de su santidad León XIV. En su primer mensaje como nuevo arzobispo de Morelia, José Armando Álvarez Cano subrayó que dará continuidad al trabajo pastoral y la necesidad de fortalecer la comunión con los fieles. Hoy el Papa, me ha nombrado obispo titular, arzobispo titular de esta iglesia. Quiero invitar a todos a orar para que sea también una etapa llena de frutos espirituales. Agradezco a Monseñor Carlos a lo largo de este año la manera como hemos ido conociendo y lo cual sería el objetivo principal de ser un obispo coadjutor, conocer la realidad, ir adentrándonos en ella, y no se trata de romper un proceso, sino de continuar en él. El nuevo arzobispo delineó sus prioridades inmediatas como reunirse con sacerdotes y laicos comprometidos, escuchar sus expectativas y necesidades, identificar áreas de corrección y fortalecimiento, así como construir un plan pastoral basado en la participación y el diálogo. La autoridad clerical informó que este 22 de enero se celebrará una ceremonia de agradecimiento del ahora arzobispo emérito Garfias Merlos, y el 30 de enero se realizará la misa para formalizar la llegada de Álvarez Cano a esta responsabilidad. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. Y tras oficializarse el nombramiento de José Armando Álvarez Cano como arzobispo de Morelia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya anunció que retomará el tema que hizo público el 10 de marzo del 2025, cuando acusó una presunta irregularidad en la entrega de 30 camionetas RAM con doble cabina utilizadas comúnmente para seguridad pública a la arquidiócesis de Morelia, entrega que hizo de estas camionetas el exgobernador Silvano Aureoles Conejo a la gestión de Carlos Garfias Merlos. El mandatario estatal afirmó que consultará al contralor del gobierno, Francisco Ramírez Flores, para conocer cuál es el avance de investigaciones. Van a cámara lenta, lo anunció en su momento el gobernador, cuando había pues una relación ríspida, sobre todo con Carlos Garfias Merlos. Fue evidente que nunca hubo una buena relación, ni con él, ni con otros obispos en las diócesis que están aquí en Michoacán. Tuvo rompimientos evidentes y públicos. El gobernador Alfredo Ramírez se distanció de esta iglesia, la católica, y en ese momento de rispidez, señaló que a Silvano Aureoles le había entregado de manera irregular estas camionetas. Se habló de 30 camionetas que se entregaron, según explicaba el gobernador, de manera irregular. Carlos Garfias pues dio solamente como respuesta puras evasivas, nunca pudo salir con la verdad absoluta y decir: aquí están las facturas, las compró la diócesis, miente el gobernador Alfredo Ramírez. No pasó. Carlos Garfias no pudo jamás evidenciar que las camionetas las había comprado la iglesia, la diócesis, o mejor dicho, la arquidiócesis.
de lo que se conoció, que nosotros pudimos aquí platicarle en su momento, pues varios sacerdotes en diferentes partes de Michoacán reconocieron que esas camionetas sí las había recibido de parte del gobierno de Silvano Aureoles. Yo tuve oportunidad de platicar con 3 de ellos, ninguno quiso dar la cara, ninguno me quiso dar una respuesta pública, lo hicieron en lo privado. Yo aquí se lo platiqué en su momento y no lo hacen porque en la iglesia, como usted sabe, pues si alguien se sale del redil ahí para el arzobispo puede sufrir consecuencias, hay sanciones, ahí se aplica una especie de dictadura de parte de quien es el obispo o en su caso el arzobispo, y prefieren ellos guardar silencio, muchos optan por la obediencia total y el tema sigue ahí en la ambigüedad. Pero era tan sencillo aclararlo, pero tan sencillo como que Carlos Garfias evidenciara las facturas. No lo ha hecho y tampoco el gobierno ha ido más allá. No sé si por incapacidad, por lentitud, por burocracia o porque no han querido. Aquí lo que dice Alfredo Ramírez. Bueno, vamos a preguntarle al Contralor del Estado el avance, y ahora que tenemos nuevo arzobispo, retomaremos el tema. Bueno, ahora que tienen nuevo arzobispo, retomarán el tema. Entonces, como que lo dejaron ahí en el olvido, ya no le importó, lo usó nada más como un momento para evidenciar una presunta irregularidad, ir en contra de Carlos Garfias, y bueno, pues ahora dice el gobernador que lo van a retomar. Así opera esto de la rendición de cuentas en los gobiernos, pues de cualquier color, de cualquier color, y qué lamentable la posición de Carlos Garfias, qué lamentable la posición de la iglesia, que era, si ellos compraron las camionetas, era tan elemental, tan sencillo, tan básico hablar con la verdad y enseñar los documentos. No pudieron, eso nos lleva a concluir inevitablemente a que efectivamente, como me dijeron algunos otros sacerdotes, esas camionetas sí se las entregó Silvano Aureoles y están distribuidas en todas las diócesis que operan en Michoacán. Así las cosas. Se va pues Carlos Garfias, pues un arzobispo como todos los seres humanos, con sus luces y sus sombras, conflictuó a la Iglesia Católica, también estamos enterados de ello. La Iglesia pues está dividida, sobre todo aquí esta diócesis ha tenido bastantes dificultades y bueno, en bastante le abonó a esas dificultades, a esa falta de unidad, el arzobispo Carlos Garfias, que se va. Vamos a ver si el que llega, el que estaba como coadjutor, finalmente logra, José Armando Álvarez Cano, pues lograr unificar a la arquidiócesis de Morelia, y veremos también qué pasa con el tema de las camionetas. En otros asuntos, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, confirmó su viaje a Madrid para participar en la Feria Internacional de Turismo, la FITUR, que se realizará del 21 al 25 de enero en Madrid, España, y anunció que aprovechará la ocasión para invitar al rey Felipe VI de España y al Papa León XIV a visitar la capital michoacana. El alcalde adelantó que los días clave de la feria serán miércoles, jueves y viernes, donde se sostienen reuniones con tour operadores, productores de cine y cadenas turísticas para promover la ciudad, tiempo en el que buscará la vía para invitar al jerarca de la Iglesia Católica para que considere a Morelia en una eventual visita a México. Estaremos presentes en la FITUR, en el pabellón de de streaming, me parece es el término correcto, que es para las comisiones fílmicas, y en el de turismo, en el pabellón principal, que es el que representa México y que estarán ahí pues inaugurando los reyes el rey de España, y bueno, pues es algo muy importante. Ahí podré saludar nuevamente al rey, así como el año pasado tuve el gusto de saludarlo y volverlo a invitar a Morelia. Bueno, pues le recuerdo que esta ocasión, esta edición de la FITUR allá en Madrid,
esta Feria Internacional de Turismo, una de las más importantes a nivel mundial y además de habla hispana, tiene como invitado especial a México, así es que pues va una comitiva grande de todo este país para pues ser, digamos, ahora el país distinguido, reconocido allá en Madrid con esta invitación especial. Y bueno, pues van todas las entidades y evidentemente como Morelia, pues van algunos otros lugares, ciudades y sobre todo ciudades capitales a mostrar pues la riqueza que tienen. Así es que Michoacán estará presente, lo estará también Morelia. De parte de Michoacán, lo que ya se conoce por algunas entrevistas que ha dado a medios nacionales, ya se encuentra ya en Madrid el secretario de Turismo, Roberto Monroy, que ya es un experimentado, ya tiene una larga trayectoria en el sector turístico y en estas visitas también, en estas exposiciones que le toca encabezar de Michoacán allá en la FITUR. Hemos conocido que lleva pues un equipo sólido de cocineras tradicionales, de artistas de nuestro Michoacán para difundir a Michoacán allá en Madrid. Uno de los ejemplos que ha dado el propio Roberto Monroy es la danza de los viejitos. Trae ahí pues un grupo que está pues caminando Madrid, que está bailando Madrid allá en estos momentos en torno a la FITUR que arranca mañana. Y como ya escuchó usted, por parte de Morelia, bueno, pues también asiste el alcalde Alfonso Martínez Alcázar. Ayer también el presidente municipal de Morelia denunció que es víctima de espionaje y narró lo que le sucedió en la Ciudad de México. Señaló que apenas había terminado una reunión con un senador del PRI cuando ya circulaba en medios y entre actores políticos información con el resumen de lo que habían hablado en esa reunión. Se manifestó, por un lado, molesto, incómodo, porque pues al final a nadie le agrada ser espiado por el poder en turno, porque pues quienes pueden tener esa posibilidad, muy poquitos en este país, pero alguien está espiando a Alfonso Martínez Alcázar, según lo que nos narra, y pues le genera eso molestia. Y por otra parte dice que le da cierto gusto, también al final manifiesta ahí un cierto gusto, porque dice, si me están espiando, es que me ven fuerte de cara al 2027 por la gubernatura. Aquí lo que explica Alfonso Martínez. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, denunció haber sido víctima de espionaje tras sostener un encuentro con el senador Pablo Angulo, cercano al dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, en un reconocido hotel de la Ciudad de México. Martínez Alcázar señaló que incluso antes de concluir la reunión ya circulaba entre medios de comunicación y actores políticos un informe sobre la consolidación del apoyo del PRI a su eventual candidatura al gobierno de Michoacán en 2027, así como el pacto de un encuentro con el propio Alejandro Moreno. Lo impresionante es que todavía no terminábamos nuestra reunión y ya estaba este extracto, este resumen, circulando entre actores políticos y además medios de comunicación. Y yo creo que esto refleja dos cosas. Una, que nos están vigilando, nos están espiando y esta es una ficha muy consolidada de un resumen de una reunión que tuvimos. Pero la otra, pues el tamaño del miedo, porque para que te estén vigilando de esa forma, pues quiere decir que tienen nuestra atención. El edil moreliano no desmintió el contenido de la filtración y reconoció que en una reunión de esta índole se abordan temas políticos y electorales. Subrayó que, llegado el momento, será necesario construir acuerdos con todas las figuras políticas para obtener los mejores resultados. Y esta reunión, pues se tocaron varios temas y por supuesto que obviamente también se hablaron de los temas político-electorales, que es algo común en
los actores políticos. Claro, el estar construyendo con actores políticos, claro, no lo desmiento. Martínez enfatizó que la preocupación de quienes lo espían está vinculada al proceso electoral, con una práctica de espionaje que, según dijo, se había desmantelado, pero que ahora demuestra haber sido perfeccionada. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues ahí lo que señala Alfonso Martínez es un tema al final del día gravísimo. Habrá que decir que no es nada nuevo. En este país ha sido pues un asunto recurrente, lamentable, y se da sobre todo en el ámbito de lo gubernamental, se ha dado sobre todo en el ámbito de lo político y lo electoral. Y entonces, pues ahí lo que señala Alfonso Martínez no niega que estaba viendo temas electorales, se sorprende porque pues la información la obtuvieron muy rápido. Evidentemente el senador priista con el que hablaba pues tampoco filtró la información, y por eso es que señala Alfonso Martínez que se siente espiado. Y terrible lo que pasa con estos asuntos, pero así es el poder, habrá que decirlo, no es nuevo. Estas acusaciones de que el poder en turno está espiando, sobre todo a la oposición, pues se han quejado todos. En otro momento los que hoy gobiernan se quejaban, alguna vez se quejó López Obrador. En el caso de nuestro Michoacán, hubo una vez un caso muy escandaloso, yo recuerdo ese momento y estábamos empezando las labores periodísticas, debió haber sido allá por el año 98 más o menos, cuando se detectó una red de espionaje en aquellos días, muy diferente a lo que pueda hacer hoy con toda la tecnología que hay, con estos nuevos esquemas que tenemos de comunicación. En aquellos días, pues lo que se descubrió es que los teléfonos estaban intervenidos con lo que antes pues llamaba uno los changuitos, ¿no? Cómo intervenías los cables de las líneas telefónicas, como también todavía se hace con los de energía eléctrica, para sustraer la comunicación en aquellos días. Y bueno, el operativo que se llevó a cabo evidenció que efectivamente había pues cualquier cantidad de números telefónicos intervenidos. Esto lo pudimos ver varios reporteros en aquellos años, donde pues estaban intervenidos las líneas telefónicas, estaban ahí un cúmulo de cables, de changuitos, como se le suele decir de manera coloquial, en las líneas telefónicas de Telcel. Y bueno, fue todo un caso en aquellos años porque, pues entre otros, salió que estaba intervenido también el teléfono en aquellos tiempos del gobernador. El gobernador era todavía Víctor Manuel Tinoco Rubí. Y bueno, de alguna manera un tanto sorprendente, porque en esta lógica del espionaje, pues el supuesto es que quien espía es el propio gobierno. Y bueno, cuando salen ahí algunos textos que se detectaron del espionaje que se le hacía a Víctor Tinoco, bueno, pues también resultó sorprendente. No es nuevo, tengo la impresión de que nunca se ha dejado de hacer. En otro momento, recordarán ustedes, también se informó, hubo quejas de opositores al gobierno de Silvano Aureoles, señalaron que había construido con la entonces coordinadora de comunicación social una oficina donde se lograba tener esta posibilidad de espiar los teléfonos, de incursionar en el WhatsApp y ver que estaban comunicando pues las personas que a ellos les interesara espiar. Y bueno, también ese ruido duró algún rato acá en la capital michoacana. De ese finalmente pues no pasó a mayores, quedó solamente como un ruido, como un supuesto que finalmente no fue evidenciado, como el por allá del año 1997, 98, por ahí así ya no recuerdo exactamente, pero es un tema que le digo, pues ha estado vigente siempre y efectivamente suelen ejercerlo quienes están en el poder y quienes tienen pues las herramientas para poder hacerlo. Veremos qué sucede, si llega a alguna parte esta denuncia
pública que hace Alfonso Martínez. Veremos también si en algún momento se anima a presentar una denuncia contra quien resulte responsable. Luego no llegan a ninguna parte, pero pueden sentar por lo menos un precedente. Veremos qué sucede. Ahí la queja y un poco el disfrute de Alfonso Martínez al señalar que está siendo espiado. En otros asuntos, al dictar una conferencia en la Universidad Vasco de Quiroga, el subdirector de Proyectos y Productos de Universia México, Abraham Bacha Troncoso, alertó en la urgencia de que el sistema educativo nacional prepare a los futuros profesionistas en un mercado más competitivo, ya que el 41% de los líderes empresariales de México ya están utilizando inteligencia artificial. Vinculación UVAC. La inteligencia artificial está transformando el entorno laboral en México. El 41% de los líderes empresariales ya utiliza agentes digitales para automatizar flujos de trabajo y un 89% planea implementarlos o ampliar su uso este año, de acuerdo con el índice de tendencias laborales de Microsoft. Sin embargo, este avance está modificando el papel de la educación, al exigir nuevas competencias que preparen a los futuros profesionistas para un mercado más competitivo, señaló Abraham Bacha Troncoso, subdirector de Proyectos y Productos de Universia México. La inteligencia artificial hoy en día está permeando en todas las esferas de nuestra vida. En la empleabilidad va a cambiar muchísimo absolutamente los procesos, tanto de reclutamiento, es decir, cómo te van a contratar una empresa y para contratarte, cómo te van a entrevistar, cómo vas a hacer llegar tu CV. Hay programas que OpenAI ha lanzado, programas tanto educativos como programas empresariales para que lo utilicen las universidades y lo utilicen las empresas en sus procesos diarios. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que tú no te esperes a que salgas al mercado laboral, empieza a ver qué softwares de inteligencia artificial hay en tu campo de estudio para que una vez que salgas y llegues a una entrevista de trabajo tú puedas decir, yo soy egresado de la carrera tal y además conozco estos otros softwares. Bueno, pues ahí la recomendación que deja este subdirector de Proyectos y Productos, importantísima sin lugar a dudas. Hoy, nos guste o no, pues hay que utilizar la inteligencia artificial, hay que capacitarnos, hay que tratar de usarla de manera correcta. Me parece que ese es el enorme reto, utilizarla de manera correcta para sacarle la mayor ventaja, productivamente hablando, en razón de la actividad profesional que cada uno desempeñemos. Un reto pues que traemos todos sin lugar a dudas. Como todos los días le agradezco que nos haga llegar sus comentarios, críticas, sugerencias. Tenemos aquí a César Borgi que nos dice: buen día, Carlos. Le ganaron los celos a Fabiola Alanís y el saber que no es la ungida por el Bedoyato para la candidatura a la gubernatura. Eso sí, fue un disfrute ver la regañiza que le puso al adorador de dictadores, que al final la tuvo que subir al presidium en el evento del pasado domingo en Zitácuaro. Estaremos atentos porque vendrán más episodios como este y cada vez más intensos. Saludos. Gracias, César. Pues sí, no sé qué tanto pueda disfrutar de esto, por ejemplo, Gladys Butanda. Comentábamos que difícilmente un gobernador deja a quien ellos quieren en el gobierno. No ha pasado, a veces ni la candidatura. Tinoco Rubino pudo dejar a su preferido, que en aquellos años era Antonio García Torres, ni siquiera como candidato. Quedó Alfredo Anaya, recordará usted, y perdió. Y perdió con un Lázaro Cárdenas Batel, que después impulsó por todas las vías que pudo a un Enrique Bautista y fracasó. Les ganó la candidatura Leonel Godoy Rangel, y luego Leonel, pues mucho se habló también de que en aquellos días, cuando todavía tenían una relación muy cercana con Fidel Calderón, mucho se hablaba de que iba a ser su preferido, de otros se decían que no, como que Leonel no fue nunca tan claro. Pero bueno, al final también perdieron, ni siquiera fue el perredista el candidato, fue que la ganó Silvano Aureoles, la candidatura, pero fue gobernador Fausto Vallejo, ¿se acuerda? Les ganó la contienda. Y luego en el caso de Silvano, ya que lo mencionamos, pues él quiso dejar a Carlos Herrera Tello y pues fracasó y el que llegó fue Alfredo Ramírez Bedoya. Y si nos vamos más lejos,
pues era presidente de México Felipe Calderón Hinojosa y no pudo dejar como gobernadora a su hermana, con todo el poder que implica la presidencia y todo el dinero, porque eso así se conoce, todo el dinero que pudieron meterle a esa candidatura de Luisa María Alcalde. La sospecha está ahí, ya luego no se indaga, se olvida, ganan otros y ya no le rascan, ya no le buscan, pero la sospecha de que le metieron cualquier cantidad de dinero público ahí está. Nunca se había acordado Felipe Calderón, por ejemplo, de invertir en difusión de su gobierno en Michoacán. Era pues prácticamente nada lo que le metía. Y cuando quiso hacer a su hermana gobernadora, le vino y le metió todo lo que pudo en los meses previos para posicionar al PAN. Y con todo y eso, perdió. Así es que Alfredo Ramírez deje a Gladys Butanda solo de candidata, wow, sería romper toda una historia de fracasos en Michoacán. Así es que la historia, pues no le debe hacer mucha gracia a Gladys Butanda, porque la historia dice que los gobernadores desgastados, pues suelen fracasar en su intento de poner al candidato. Veremos qué pasa. César, gracias por el recuerdo de esto que pasó el fin de semana. Susana Montoya Gaona nos dice: buen día, Carlos, saludos a todo Postdata, excelente noticiario. Gracias, Susana. Lilia Rosales, buenos días, excelente martes para todos, igual para ti, Lilia, gracias. Gerardo Méndez, buenos días, el gobierno se llena la boca anunciando la construcción de nuevos hospitales, pero a los que ya existen están sin medicamentos y sin médicos, y a los trabajadores sin sueldo. Gracias, Gerardo, también por tu opinión. Verónica Sacristán dice: buenos días, saludos para todos, excelente noticiero. Nada más para comentar que ayer entre las 7 y 8 de la noche pasaron a arreglarnos el problema de luz, muchas gracias. Qué buena noticia, Verónica, qué bueno que fueron y corrigieron este asunto allá en tu colonia. Excelente noticia. Melchor Ornelas, buen día, Carlos y amigos. El espionaje es real, en Michoacán está al día y seguiríamos con la libertad de expresión mientras nos dejen. Vamos por más éxitos, Carlos. Que así sea, Melchor, muchas gracias. Gumecindo García Morelos también nos desea a todos una excelente semana. A todo el equipo dice, y a los radioescuchas, un abrazo para todos. Un abrazo también para ti, mi estimado Gumecindo, doctor en Derecho Constitucional, al que luego a veces aquí le andamos pidiendo que nos apoye para entender alguna situación legal, y habrá que reconocerle a Gumecindo que siempre ha estado ahí dispuesto para echarnos la mano en lo público, y déjeme decirle que también que en algunas ocasiones en lo privado. Así es que le agradezco a Gumecindo García Morelos que esté también atento en nuestro espacio informativo. Con esto hacemos una breve pausa, regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433-184056 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y, claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas.
Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vámonos con lo que sucede en el ámbito de la seguridad en Michoacán. Están listos los compañeros de Red 113 en la voz del amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, adelante, buen día. Carlos, muy buenos días, un gusto el poder saludarles. Vamos a comenzar en sitio y es que un hombre ejecutado y encobijado fue encontrado tirado en una brecha de terracería dentro de un área boscosa. El hallazgo fue realizado por lugareños en un paraje de la comunidad de Los Pantanos, perteneciente a la tenencia de Copullo, quienes avisaron a patrulleros. Los uniformados acudieron, confirmaron la situación y delimitaron el perímetro. El finado no fue identificado, él tenía entre 30 y 35 años de edad, era moreno, de complexión robusta y cabello corto. Además vestía una chamarra táctica de color verde, pantalón de mezclilla azul y calcetas blancas. Por otro lado, en Lázaro Cárdenas, anoche un hombre fue ultimado a tiros. Un establecimiento de transporte privado con ruta Lázaro Cárdenas, Morelia, mismo que se ubica en la colonia Primer Sector. Las autoridades recibieron el reporte de una agresión con disparos de arma de fuego en el negocio Traveling Los Arcos sobre la avenida Heroica Escuela Naval Militar, lo que movilizó a policías y paramédicos. Una vez en el sitio, los socorristas confirmaron la muerte de Eduardo C., de 45 años de edad, quien presentaba varias lesiones de bala, persona que aparentemente era el responsable del establecimiento. Finalmente, también informarles que en Uruapan, por motivos al momento ignorados, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Casa del Niño. Los homicidas lograron huir previo al arribo de la policía. El ofendido se encontraba sobre la calle Márquez, esquina con Privada Norte, hasta donde llegaron sujetos armados, le dispararon en repetidas ocasiones. El agraviado recibió varios impactos y quedó tendido sobre el pavimento. Vecinos reportaron la agresión al número de emergencias. Al lugar se desplazaron paramédicos, pero el susodicho ya no tenía signos vitales. Él permanece en calidad de desconocido. Solo se sabe que tenía entre 40 y 45 años de edad. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, excelente martes. Quedamos al pendiente, excelente día para todos. Y sobre todo, gracias a usted por el favor de su atención, por habernos acompañado en este espacio informativo, por los comentarios y sus opiniones que nos deja, siempre bienvenidas y enriquecedoras. Muchísimas gracias, que tenga un excelente y productivo martes, por favor disfrútelo, por acá nos encontramos mañana. Hasta entonces.